Entre dos rectas paralelas y una recta secante o transversal se van a formar 8 ángulos. Y estos 8 ángulos que se forman aquí nos pueden dar 8 pares de ángulos que son iguales. Los primeros 4 se llaman correspondientes y están ubicados en la siguiente posición. Estos ángulos están en la misma posición con respecto a la secante y en la misma posición con respecto a la paralela, cada una en paralela diferente. Entonces, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 5 están del lado izquierdo de la secante y arriba de cada paralela. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales. El ángulo 2 y el ángulo 6 están a la derecha de la transversal y arriba de cada paralela. Por lo tanto, el ángulo 2 y el ángulo 6 también son iguales o van a medir lo mismo. El ángulo 3 y el ángulo 7 están debajo de cada paralela y del lado derecho de la transversal, por lo tanto también son iguales. Y el ángulo 4 y el ángulo 8. Los otros dos pares de ángulos se llaman alternos internos y estos ángulos están dentro de las paralelas, por eso se llaman internos, pero son alternos porque uno está del lado derecho y el otro del lado izquierdo. El 3 y el 5 van a medir lo mismo. Y el 4 y el 6 también van a medir lo mismo. Están dentro de las paralelas, uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Los otros se llaman alternos externos. Son alternos porque uno está de un lado y el otro del otro lado de la secante, y externos porque están fuera de las dos paralelas. Entonces el 1 y el 7 son alternos externos, van a medir lo mismo, el 2 y el 8. Y ahora, con esto vamos a resolver ejercicios de este tipo, donde tengamos que encontrar el valor del ángulo X. Aquí vamos a partir del siguiente hecho, que este ángulo alfa y este ángulo beta son ángulos suplementarios porque sumados valen 180 grados. Entonces, si el ángulo alfa más el ángulo beta me deben dar 180 grados, sustituimos el valor del ángulo beta por 110, que es lo que mide. Entonces, alfa más 110 es igual a 180. Este 110 lo voy a pasar restando. Entonces tengo que alfa vale 70. Y ahora este ángulo alfa con este ángulo X son correspondientes porque están en la misma posición con respecto a la paralela y a la secante. Y si son correspondientes, pues van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual al ángulo X. Y si el ángulo alfa vale 70, entonces X también va a valer 70. El siguiente ejemplo, vamos a encontrar el valor de este ángulo X, considerando que este mide 110, entonces, y que la recta M1, esto significa recta M1 paralela con la recta M2, es decir, esta recta con esta recta son paralelas, y la recta L1 con la recta L2 también son paralelas. Este símbolo significa paralelas. Y entonces partimos de lo siguiente, que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos correspondientes porque están en la misma posición con respecto a las paralelas y a la secante, por lo que van a medir lo mismo. Alfa va a medir lo mismo que beta, es decir, beta va a medir 110, que es lo que mide alfa. Ahora, este ángulo beta con este ángulo teta son también correspondientes, por lo que van a medir lo mismo. Entonces el ángulo teta también va a medir 110 grados. Y finalmente este ángulo teta con este ángulo X sumados van a valer 180. Por lo que hacemos X más teta igual a 180, considerando que teta vale 110. Entonces tengo que X es igual a 180, este estaba sumando, lo pasé restando, X vale 70. Y esta es la respuesta del ejercicio 2. El ejercicio 3 tenemos de la siguiente manera. Dice, la recta L1, esta recta L1 es paralela con la recta L2. Y la recta, recuerda que este símbolo significa recta EF. Esta recta de aquí es bisectriz. Bisectriz quiere decir que parte a la mitad a este ángulo. A todo este ángulo lo parte a la mitad. Entonces, si este ángulo es la mitad, este ángulo sería la otra mitad, por lo tanto también va a medir 20 grados.
y todo este ángulo entonces mediría 40, 20 y 20. Y este ángulo de 40 con este ángulo teta son correspondientes, ya que están ubicados en la misma posición con respecto a la secante. Por lo tanto, son iguales, es decir, que el ángulo teta va a medir 40 grados. Este ángulo teta mide 40 grados. Y el ángulo teta con el ángulo x, los dos sumados valen 180. Entonces tengo que x más teta es igual a 180, considerando que el valor de teta es 40, lo sustituimos aquí, está sumando, pasa restando, entonces x vale 140, este es el resultado. Siguiente ejemplo, dice la recta M1 es paralela con la recta M2, L1, perdón, es paralela con L2, estas dos son paralelas, y L2, esta recta, es perpendicular con M1. Entonces quiere decir lo siguiente, este ángulo alfa y este ángulo beta, los dos son correspondientes, por lo que van a medir lo mismo, entonces el ángulo alfa va a medir 50. Como L2 es perpendicular con M2, es decir, estas dos son perpendiculares, significa que forman un ángulo de 90 grados. Y finalmente estos tres ángulos sumados me tienen que dar 180, por lo tanto el ángulo alfa más el ángulo teta más x son 180. Alfa vale 50, teta vale 90, más x igual a 180. 50 más 90 son 140, más x es igual a 180, este 140 lo paso restando y tengo que x vale 40. Esta es la respuesta de este ejercicio. Siguiente ejercicio, aquí fíjate, voy a encontrar el valor de x. Quiero saber cuánto vale x, pero aquí tengo y y aquí tengo y. Vamos a hacer lo siguiente, este ángulo alfa con este ángulo beta son alternos internos, porque están dentro de las dos paralelas, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo de la secante. Eso quiere decir que deben medir lo mismo, es decir, alfa debe ser igual a beta. Por lo tanto, alfa, que es 3y menos 20, debe ser igual a beta, que es 2y. Entonces, este 2y aquí está sumando, lo voy a pasar restando. Y este 20 que está restando, lo voy a pasar del otro lado sumando. 3y menos 2y es una y, que es igual a 20. Entonces, si y vale 20, tengo que 3 por y, 3 por 20, menos 20. 3 por 20 son 60, menos 20 es igual a 40. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 40 grados. Este ángulo mide 40 y este ángulo que mide 40 es opuesto por el vértice con este ángulo que vamos a llamarlo teta. Entonces, si son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo teta, que es igual al ángulo alfa, deben de medir 40. Este ángulo teta entonces vale 40. A partir de aquí tengo que x más 10 debe ser igual a 40. Por lo tanto, x vale 30. Siguiente ejemplo. Este ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa, va a ser el mismo que este, que lo vamos a llamar beta, porque son correspondientes. Entonces, si este ángulo alfa mide 8x más 3, este debe medir también 8x más 3. Y ahora, este ángulo beta más este ángulo que lo vamos a llamar teta son suplementarios, es decir, sumados valen 180. Beta más teta es igual a 180. Si beta es 8x más 3 y teta es 4x más 21, es igual a 180. 8x más 4x son 12x, 3 más 21 son 24. Este 24 que está sumando lo voy a pasar restando y tengo 180 menos 24. Este 12 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. 156 entre 12 es igual a 13. X entonces vale 13, por lo tanto aquí sería 8 por 13 más 3. 8 por 13 son 104, más 3 son 107. Este ángulo beta vale 107. Y este ángulo beta con el ángulo y son opuestos por el vértice, por lo que deben medir lo mismo. Entonces